estamos en el año de la abundancia. Dígale a la persona que tiene a su lado: año 2023, año de la abundancia. A ver, muévase a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, para que no se nos olvide: abundancia, abundancia. Pero no estamos haciendo alusión a una abundancia de super prosperidad. No, no, no. Estamos hablando un idioma diferente al que el mundo habla, porque el mundo hoy está diciendo: hay crisis económica. Ayer hablaba con una hermana y me decía: la comida está muy cara, todo está subiendo, las cosas están subiendo de una manera impresionante, los servicios, la administración, la comida, todo está subiendo y todo el mundo está como de pelos parados, ¿cierto que sí? Todo el mundo está como de pelos parados, pero el llamado este año es a caminar una realidad diferente a la que el mundo camina, y a eso es lo que Dios nos ha llamado, a que seamos abundantes. Tú estás hablando de escasez, yo te estoy hablando de abundancia, pero la abundancia que te estoy hablando es una abundancia en nuestra relación con Él, en lo que nosotros estamos ofreciendo, porque sabemos que Él tiene el control, estamos seguros, por eso lo hacemos sin reserva, sin ninguna dificultad. Y ¿saben algo, hermano? Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, pero yo quiero recordarle algo a la iglesia: los hijos de Dios no nos movemos por las circunstancias, aunque sean muy difíciles. Nosotros nos movemos por la palabra de Dios, amén. Nosotros nos movemos por la fe, por la fe. Y en ese sentido vamos a caminar en este año 2023. Y vamos a hablar de 4 áreas en las cuales debemos crecer en abundancia. Primero que todo, debemos crecer en nuestra fe, fe abundante. Lo segundo que tenemos que crecer es en nuestra generosidad, generosidad abundante. La tercera cosa es servicio abundante, y la cuarta cosa es una proclamación abundante. El domingo pasado pudimos escuchar a nuestro pastor Sergio hablando acerca de una fe abundante, y él nos enseñaba aquello que Jesús nos dijo claramente, donde Él nos exhorta a que no nos preocupemos por el día de mañana, a que no nos preocupemos si hoy el arroz vale 10 veces más de lo que costaba hace un año, si los seguros, si la comida, el arriendo costaba. Él dice: no se preocupen por el día de mañana, porque Dios sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Más bien, o sea, Él los está diciendo, más bien, o sea, les voy a mostrar un camino más excelente. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo les aseguro que todo lo que ustedes necesiten lo van a tener. ¿Cuántos tienen esa confianza? Vamos a crecer en fe, amén. Y en esta mañana a mí me corresponde hablar acerca de una generosidad abundante. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, a partir del versículo 6. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esto ayuda
esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosidad solidaria con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en esta mañana, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque hemos invocado tu nombre y sabemos que tú estás aquí. Toda esta semana hemos estado orando para que tú nos reveles, Señor, para que tú nos muestres hacia dónde debemos conducirnos, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Y en esta mañana, oh Dios, te pedimos que tú nos muestres, Señor, áreas de nuestra vida, Padre. ¿Cómo está esa área de generosidad en mi corazón para contigo, Señor? ¿Cómo estoy yo en este momento plantado, Padre Celestial? Háblanos como iglesia, háblanos como familia, Señor, y aún a nuestra nación, Padre Celestial, porque cada uno de nosotros podemos aportar algo, Señor, de bendición a nuestra casa, a nuestra iglesia y a nuestra nación Colombia, Padre. Te adoramos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos acabado de leer un texto maravilloso, un texto precioso. Cuando nosotros hablamos de abundancia, estamos hablando de más que suficiente. Estamos hablando de algo que no es común, ¿verdad? En el griego la palabra abundancia es perizón, que significa más allá de la medida. O sea, si la medida es esta, abundancia es más allá de la medida, más de lo que se espera. Y si hablamos de generosidad, ¿cómo podemos describir generosidad? La generosidad es una disposición desinteresada de nuestro corazón para ofrecer lo que yo tengo, pero lo que yo tengo que es de mucho valor, para dar algo sin esperar nada a cambio. Y usted puede decir, ¿yo qué tengo? ¿Sabes? Todos podemos aportar de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros recursos materiales, tantas cosas que nosotros tenemos y que nosotros podemos dar sin esperar nada a cambio. Es como ofrecer algo que nos pertenece, pero nosotros lo damos con mucha liberalidad, sin esperar nada a cambio. ¿Sabes? Y la proclamación, que es la que vamos a hacer hoy, generosidad abundante. Yo le decía, Señor, muéstrame qué es generosidad abundante. Y lo pude resumir en unas cuantas palabras: darnos de una manera anormal, fuera de lo normal, darnos de una manera fuera de lo normal, una generosidad que brota de un corazón genuino, noble, que no busca recibir nada a cambio. Nosotros, por nuestra naturaleza humana, siempre estamos esperando recibir nada a cambio. Si tú me amas, yo te amo, pero si tú no me amas, entonces yo no estoy dispuesto a amarte, ¿cierto que sí? O si tú me das algo, entonces yo te doy, pero si tú no me das, entonces yo no te voy a dar. Y sabes, ese corazón genuino, hermoso, maravilloso, es el tipo de corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Saben por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón como Él. Porque Él nunca nos va a pedir nada que Él no haya estado dispuesto a dar. Todos podemos recordar, ¿verdad?, que Él mostró su abundante generosidad con ese acto de amor de entregar a su Hijo por cada uno de nosotros. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué hizo Dios? Él dio. Y para dar lo que Él dio,
tuvo que tener un corazón demasiado generoso. Nuestro mayor ejemplo de generosidad lo tenemos de Dios. Saben, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice Romanos 8:32 y dice: ¿cómo no habría de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Saben, nuestro mayor ejemplo de generosidad lo tenemos de Él. ¿Cuántos hoy pueden decir: Dios ha sido bueno? Dígalo. ¿Usted lo cree? Dios ha sido bueno. Pero si Él ha sido bueno, Él hoy también será bueno. Y mañana Él también va a ser bueno. Porque su generosidad es por siempre y es para siempre, ¿sabes? Él no da si merecemos o no merecemos. Esa generosidad de Él es tan grande, ¿verdad? Tan maravillosa, que nosotros siempre, como decíamos ahorita, estamos tendenciosos a dar si alguien lo merece. Pero si no lo merece, no da. Pero dice la Biblia en Mateo 5:45 que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, que llueve sobre justos e injustos. Jesús, imagínense que Jesús hubiera venido para darnos lo que nosotros merecíamos. ¿Saben lo que nosotros merecíamos, hermanos? Merecíamos muerte, merecíamos condenación, pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Diga conmigo: vida en abundancia. Y esa es la vida que el Señor quiere que tengamos. Aunque el discurso del mundo hoy sea escasez, sea Cristo, sea crisis, el Señor te dice: mi vida, la que tengo para ti, es en abundancia. Recíbelo, iglesia, porque este es el mensaje de Dios para el que lo quiera tomar. ¿Sabes? La bendición no está en hacer lo justo, sino está en hacer por encima de lo justo. Nosotros decimos: mi jefe es un tacaño, yo no le voy a dar ni 5 minutos porque él es un tacaño, ¿verdad que sí? O a esta persona, yo ¿por qué le voy a dar? Si esa persona nunca me ha dado nada. ¿Qué tal que Dios fuera como nosotros? Sería terrible, ¿verdad? Sería terrible. Pero volviendo al texto inicial que acabamos de leer en 2 de Corintios capítulo 9, le voy a enseñar 3 cosas. Este capítulo enseña muchas cosas, pero yo le voy a enseñar en esta mañana 3 cosas. 3 cosas para que sean un rema en nuestra vida. Y cada vez que andemos en este año 23, nos acordemos de lo que tiene que ver con mi generosidad abundante. Dios ama al generoso. Diga conmigo: Dios ama al generoso. Dios ama al generoso. ¿Sabes? Hebreo 13:16 dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Este año 2023 vamos a proponernos a que nuestra generosidad produzca alegría en el corazón de Dios. Amén. Que nuestra generosidad produzca alegría en el corazón de Dios. Saben, es una disposición que brota para adorar a Dios. Es un deseo profundo de glorificar su nombre. No es altruismo. Hay mucha gente altruista que da donaciones para esto, da donaciones para lo otro, pero yo no estoy hablando de eso, porque el ejemplo que hablaba la pastora Marta ahorita estaba hablando de alguien que no tenía nada, dio lo único que tenía. Y ahorita vamos a ver en qué calificación está esta viuda en la escala de valores de Dios. En qué calificación está esa viuda, pero lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Esa viuda dio todo lo que tenía. Imagínese usted todas las cosas que usted tiene en este momento. ¿Qué tenemos nosotros? Voy a pensar en mí, por ejemplo. Yo tengo una familia, tengo hijos, soy abuela, tengo una casa, ¿verdad? Tengo algunas cosas, de pronto tengo algo en mi cuentecita, de pronto tengo dones que Dios me ha dado, talentos que Dios me ha dado, ¿verdad? Y el Señor me dice: entrégamelos todos, entrégame todos. Ustedes se imaginan, eso fue lo que hizo la viuda. La viuda dio todo lo que tenía. O sea, ustedes se acuerdan ese momento de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, después de Abraham haber luchado para tener un hijo,
y Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo. Ese es un caso muy similar al de la viuda. Entrégame a tu hijo. Y sabes, Abraham caminó en fe y por eso le fue contado por justicia, porque él dijo: sí, Señor, yo sé que algo tú harás, Señor. Yo sé que algo tú harás. No tengo más nada, Señor, pero lo que tengo te lo voy a dar, Señor. Que en ese momento era su hijo, pero él sabía que la provisión de Dios llegaría. Llegó la provisión cuando apareció el corderito por ahí, ¿se acuerdan? Apareció el corderito. Saben, yo creo, la Biblia no lo narra, pero yo creo que Dios sostuvo a esa viuda todo el tiempo, amén, todo el tiempo de su vida. Y no solamente a ella, sino a toda su familia y a todas sus generaciones. ¿Saben dónde estuvo la clave de la viuda? Que dio con la mano abierta. A veces nosotros damos con la mano cerrada, ¿verdad? Doy con la mano cerrada, y no voy a ilustrarlo porque la pastora Marta nos dio muchos ejemplos de eso hoy, ¿verdad? Pero la clave de la viuda fue que ella lo dio con manos alegres. Dios ama al dador alegre. Dios se regocija con el corazón de aquella persona que da con libertad. La segunda enseñanza que tenemos en esta porción es que Dios nos bendice para que seamos bendición. Él le gusta darle cosas buenas a sus hijos. ¿A cuántos Dios nos ha dado cosas buenas? Pero Él no quiere que tengamos las cosas solamente para nosotros, sino que nosotros las podamos compartir con otras personas. Vamos a mirar en el versículo 8, dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde para ustedes. Y el versículo 10 dice: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. ¿Sabes? Esto requiere tener fe. El nosotros recibir la bendición de Dios y poderla compartir requiere fe. Y con nuestros actos de dar, ¿sabes? No importa si tienes mucho, si tienes poco, no se trata de esto. Estamos declarando que confiamos plenamente en Jehová Jireh. Cuando diga Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Jehová Jireh es mi sustentador. Porque no depende de la cantidad que poseamos, depende de lo que yo estoy dispuesto a dar. Así sea lo único que tengamos. Así sea lo único que tengamos. Ustedes se acuerdan de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta vivió un tiempo de pronto parecido al tiempo que estamos viviendo ahora. Era un tiempo de escasez, era un tiempo de sequía, era un tiempo donde no había mucho alimento, no había lluvia, ¿verdad? Había mucha escasez en la tierra. Pero la viuda de Sarepta, en el momento de verdad, estuvo lista, su corazón estuvo dispuesto para darle primero al hombre de Dios. Y sabes, eso es algo poderoso, porque ella entendió el principio de la provisión, fue revelado a su corazón, ¿sabes? Porque cuando nosotros somos las manos de Dios, el Señor nos protege. Hay protección de Dios. Diga conmigo: hay protección de Dios. Y sabes, esa mujer fue protegida, porque con ese puñado de harina y ese poquito de aceite, después de ella haberle dado primero al hombre de Dios, se pudo sostener por 2 años mientras pasaba la sequía. No solamente ella, sino también tu hijo. Hay protección, hermano. Yo estoy aquí para darte buenas noticias. El mundo, los periódicos, todo el sistema está mostrando algo difícil, pero yo te digo, hay protección, hay protección. Cuando tú bendices, hay protección. Qué ejemplo tan maravilloso de generosidad de esta mujer. Qué ejemplo tan lindo. A veces nosotros decimos: yo le doy a Dios, pero las demás personas no me importan. Pero el ejemplo de la viuda de Sarepta era que ella le estaba dando primero al hombre de Dios como si fuera Dios. ¿Cierto que sí? Y a veces algo que nosotros tenemos que crecer como iglesia, como persona, como familia, es la honra los unos con los otros.
¿Dónde queda la honra, hermanos? Tenemos que honrarnos. El hijo tiene que honrar a su papá. Papá, ven, te voy a invitar a comer. Papá, mira, te traje este regalo, ¿verdad? El esposo con la esposa. ¿Saben? Todo eso es importante. A los siervos de Dios, a las personas espirituales que te ayudan, hónralas con una palabra, con un abrazo, como Dios ponga en tu corazón, porque eso va a ser bendición para tu vida. Esa fue la protección de la mujer, de la viuda de Sarepta. Entonces hay dos cosas: Dios ama al dador alegre, pero si tú bendices, el Señor te va a bendecir a ti. Y la tercera cosa que vamos a aprender, miren esta que la quiero explicar bien. Dice: siembra abundantes semillas y vas a recoger una abundante cosecha. Diga: siembra una abundante semilla y vas a recoger una abundante cosecha. Yo tenía una semilla por aquí, pero como que se me cayó. No sé si alguien me puede ayudar. Perdón, aquí está mi semilla. Aquí está mi semilla. Miren, la semilla es algo chiquito. No es algo muy grande. A veces a nosotros nos cuesta pensando que la semilla es muy grande. Pero miren, una semilla es muy pequeña. ¿Saben? Una semilla por sí sola no va a germinar. Una semilla por sí sola no le va a pasar nada. Y Jesús lo explicó claramente. Él dice que si el grano de trigo no cae sobre la tierra, simplemente va a morir. Y si muere, no habrá cosecha, ni habrá fruto de esta semilla. Pero cuando una semilla se siembra, tiene el poder y el potencial. Imaginémonos una semilla, esta semillita que tengo aquí, esta es una semilla de maíz. Esta semilla, cuando se siembra, vamos a transportarnos. Tú la siembras, ella se enraiza profundamente en la tierra, y una vez que esta semilla penetra en la tierra, tendrá el suficiente poder para que vengan raíces y raíces y raíces y salga una planta, y esa planta va a dar el fruto, va a dar el fruto. Y saben, cada semilla que se siembra, persevera la especie por los siglos de los siglos. Nosotros hoy tenemos esta semilla de maíz porque nuestros antepasados sembraron la semilla de maíz y volvió a salir el fruto, y volvieron a sembrar y volvieron a salir, y por eso se preserva el fruto por los siglos de los siglos. Dios no nos provee la semilla solamente para que la tengamos. Él la provee para que seamos sembradores. Dile a la persona que tienes a tu lado: sembrador. Si tú no siembras la semilla, sabes, esa semilla nunca va a germinar, ni nunca se va a multiplicar. Pero, diga conmigo, pero si nosotros la sembramos, podremos ver cómo se va a multiplicar la cosecha y vamos a recoger frutos de generación en generación. Pero ¿saben cuál es nuestro problema, hermanos? Que nosotros queremos vivir con la semilla que es tan pequeña, en vez de vivir con la cosecha. Y se lo voy a ilustrar a la manera de Dios. Se lo voy a ilustrar a la manera de Dios. Miren, esta semilla de maíz, si la sembramos, va a producir en la tierra un tallo con 2 mazorcas. Cada mazorca tiene aproximadamente 616 granos. Esta es la manera de Dios. Mire, tiene 616 granos. Si este maicito me va a producir 2 mazorcas, quiere decir que yo voy a obtener 1232 granos de maíz. Yo puedo hacer dos cosas. Cuando veo ese tallo con las 2 mazorcas, yo arranco la mazorca, le digo: mijo, ven acá, vamos a echarle mantequilla, vamos a echarle quesito rallado, la cocinamos, la asamos, nos comemos la mazorca. ¿Y qué pasó? Se acabó la cosecha, se acabó la cadena. Pero el que tiene mentalidad de reino, escucha, iglesia, el que tiene mentalidad de reino, el que tiene mentalidad de agricultor como la mente de Dios, ¿saben lo que hace? Toma esos 1232 granos,
lo siembra. Cada grano le va a dar 2 mazorcas y usted va a recoger una cosecha de 2.464 mazorcas y de 1.517.824 granos. Usted va a poder sentarse con su familia, va a poder invitar a sus vecinos y le va a decir: vengan y coman de la cosecha que el Señor me ha dado, y le va a dar para que usted vuelva a sembrar otros 1.232 granos. Saben, esto es mentalidad de reino, y esa es la palabra poderosa que yo te traigo en esta mañana. Que tengamos mentalidad de reino. Dios es generoso en abundancia y Él quiere que tú y yo sigamos su ejemplo para que nuestra cosecha sea abundante. Diga conmigo: para que mi cosecha sea abundante. Sabes, no tengas temor de plantar la semilla. Todos tenemos algo que sembrar y estamos llamados, escucha bien, iglesia, a ser dadores y no tan solo consumidores. Porque a veces somos consumidores, pero no somos dadores. El hecho de dar a otra persona, el hecho de dar al ministerio, el hecho de compartir lo que Dios nos da, eso permite que continuemos la cadena de bendición que proviene de Él. Porque nosotros vamos a abrir las puertas para que otras personas disfruten de la bendición de Dios, y esto va a resultar en acciones de gracia. Eso lo acabamos de leer, y nosotros como iglesia somos llamados a sembrar generosamente en otras personas, y eso va a redundar en una cosecha abundante para ti. Clau, ven acá, ponte aquí. ¿Sí? Sube. Aquí vemos a Claudia, ¿verdad? Claudia, en este momento de su vida, eso no es cierto lo que voy a decir, pero es un ejemplo. Ella tiene muchas dificultades, ¿verdad? De muchas formas, pero yo, Carmencita, decido sembrar en ella esta semilla. ¿Sabes? Con esta semilla, Claudia se va a poner feliz. Ella va a decir: gloria a Dios, va a alabar al Señor, porque esta semilla le va a producir pan a ella para comer. Y no solamente para comer, sino para que ella a su vez le pueda sembrar a otro. Y la cosecha mía va a ser una cosecha abundante. Amén, abundante. Gracias, Clau. El pastor Álvaro Castro, fundador de la iglesia CBB, la iglesia a la cual usted está asistiendo hoy, ya él no está con nosotros, pero yo quiero contarles, lo conocí bien jovencito. Él sembró en mi vida, sembró en mí, Él creyó en mí. Yo era una jovencita y yo recuerdo que Él nos visitaba a mi mamá, a mi hermana y a mí, y nos llevaba la palabra de Dios. ¿Sabes? Él simplemente llegaba a compartir el evangelio con nosotros, y bueno, hacíamos actividades y hacíamos muchas cosas. El pastor Álvaro nunca se va a imaginar la cosecha que él hoy tiene, porque así como él me habló a mí, le habló a muchos de los que están aquí, ¿cierto? Muchos de los que están aquí también recibieron la semilla del pastor Álvaro. ¿Sabe? La cosecha de él fue bien grande, pero el Señor quiere que tú tengas tu cosecha propia. El Señor quiere que tú y yo tengamos nuestra cosecha propia. Por eso nosotros no recibimos la semilla para comérnosla. La semilla la tenemos que compartir. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Amén. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nosotros aprendemos a dar más de lo necesario. Fluye la generosidad abundante. Y bueno, uno puede decir: bueno, pero ¿qué tengo yo para dar? Bueno, aquí hemos aprendido que hay 3 áreas en la vida importantes en las cuales nosotros podemos sembrar. La primera es nuestro tiempo, ¿verdad? La segunda es nuestros tesoros, y la tercera, nuestro servicio, ¿verdad? En el servicio están incluidos los talentos. Nosotros podemos dar de nuestro tiempo, de nuestro tesoro y de nuestro servicio. Y en esta mañana yo me voy a enfocar
en nuestros tesoros y en nuestros recursos. Todos tenemos recursos, todos tenemos recursos. Dios nos dejó el principio de la siembra y la cosecha para que tuviéramos cobertura y protección. Como lo dije ahorita, diga conmigo, cobertura y protección. Ciertamente hoy hay crisis mundial, pero hay buenas noticias. Los principios de Dios son para todos los tiempos y hoy están vigentes. Hoy están vigentes. ¿Cuántos dicen amén? Los principios de Dios son para todas las temporadas, hermanos. Eso no cambia. Los tiempos pueden cambiarse, pueden mudarse, las edades se pueden mudar, pero los principios de Dios son los mismos. Son los mismos. Y bueno, cuando nosotros tenemos un recurso podemos hacer dos cosas. En esta mano yo decido que mis recursos tengan la cobertura de Dios, pero en esta otra yo decido manejar mis recursos como yo quiero, bajo mi propio gobierno, ¿verdad? Eso puede suceder. Y esto me recuerda al primer trabajo que yo tuve. Tuve mi primer trabajo a los 18 años. Y yo recuerdo, por ahí está mi mamá, que ella se va a reír, que Carmencita estaba en su trabajo, la empresa se llamaba Sempri, quedaba en el centro, me acuerdo. Y resulta que mi mamá me daba para los buses, me daba para la comida, y no solamente eso, yo me traía a las secretarias de la oficina para que mi mamá les diera la comida, imagínense. Pero yo no le daba nada a mi mamá, ni tampoco, yo decidí manejar mis recursos por mí misma, no tenía cobertura. Ya yo era cristiana para vergüenza mía, pero yo manejaba mis recursos a mi manera. Y sabes, llegó un momento de mi vida en que tenía deudas por todas partes. Carmencita se había llenado de deuda. Y eso es lo que trae cuando nosotros no vivimos bajo la cobertura de Dios. Y no se trata de la cantidad, porque todos conocemos personas que pueden ganar millones de pesos, pero sus deudas son arriba de lo que se están ganando. Y yo he conocido en este lugar personas que de pronto no ganan mucho, pero he visto cómo Dios les ha bendecido y les ha prosperado porque viven bajo la cobertura de Dios. Por ahí hay algunas que están aplaudiendo. Aplauda duro. Si es usted, aplauda duro. Yo quiero vivir bajo la cobertura de Dios o bajo mi propia cobertura. Escucha esto. La fidelidad de vivir bajo la cobertura de los principios de Dios, ese es el sello que tiene que marcar una diferencia entre los hijos de Dios. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. No podemos caminar igual que el mundo anda, viviendo, como dice la canción, endeudado, ¿cierto? Viviendo endeudados. Y la clave está en entender que a Dios le pertenece todo. Jesús nos dio un principio maravilloso que dice que el que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, Dios no te va a dar lo mucho. Porque si no pudiste ser fiel en lo poco, tú crees que Dios te va a entregar lo mucho. Y eso es un principio, hermanos. Agárrelo, el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia, ¿verdad? Dios no te va a dar muchas cosas si tú eres fiel en lo poco. Y hay principios de protección en nuestros recursos. Yo quiero hablar citas bíblicas de momentos de mi vida donde yo he podido experimentar cómo estos principios me han bendecido. Tal vez hay muchos, pero yo solamente voy a leer unos versículos bíblicos acerca de cómo hay principios de la palabra que traen protección. El mensaje central de esta mañana es que cuando usted salga de aquí, usted salga tranquilo porque Dios va a proteger. Y si usted se equivocó ayer, no importa, hoy podemos empezar. Hoy es el día, amén. Hoy es el día. Vamos a abrir primero que todo en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículos 9. Y el primer principio que el Señor ha trabajado en mi vida y en mi familia
es el principio del diezmo. Voy a leer lo que dice la Biblia, no voy a decir nada que sea personal, sino lo que la Biblia dice. La Biblia dice, versículo 9 dice, voy a leer a partir del versículo 6, dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Entonces él dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Aquí es una de las pocas partes donde en la Biblia Dios dice: probadme. Y el Señor nos está diciendo: probadme, ¿sabe? Y aquí nos ilustra perfectamente donde vivimos con cobertura de Dios y sin cobertura de Dios. Aquí dice, la Biblia dice, ¿verdad?, que si nosotros no damos el diezmo, le estamos robando a Dios. Y habla de maldiciones económicas. Sabes, el mundo está lleno de maldiciones financieras porque el mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce los principios de Dios. Y esto es algo que se entiende por el oír la palabra. Por mucho tiempo de mi vida como cristiana no le presté mucha atención a eso. Y yo puedo decirle que tuve mucho tiempo donde viví con demasiadas deudas. No tuve deuda, tuve demasiadas deudas. Mi esposo y yo aquí presente tuvimos deudas. Sé la escuela de la vida, lo que es tener deudas y las consecuencias que trae vivir uno endeudado. Pero sabes, un día nosotros decidimos creer en este principio. Y Dios nos sacó de esa condición de la deuda hasta el día de hoy. Dios nos redimió, porque sabes, viene un devorador que te come todo y tú empiezas a pensar: ¿por qué se me acabó el negocio? ¿Por qué se me acabó esto? ¿Por qué se me acabó lo otro? ¿Sabes? Y el Señor empieza a restaurar nuestra vida, a restaurar nuestra vida. Pero también la Biblia nos habla en Mateo 10 del 41 al 42 que si tú bendices a un profeta de Dios, recompensa de profeta tú vas a tener. Y eso es algo que mi esposo y yo hicimos desde el inicio, desde que nuestros niños eran pequeñitos, desde que nacieron. Siempre en nuestra casa, con lo poquito que teníamos, hospedábamos a misioneros, hospedábamos a personas que llegaban a nuestra casa, y eso se tradujo en gran bendición. Quiero contarles una historia que fue real. Cuando nosotros vivíamos con mi mamá, mi hermana y yo, un día al barrio llegó un misionero, una pareja de misioneros. Ella estaba embarazada, tenían una niña, y ellos estaban buscando albergue y ellos no encontraban dónde dormir. Alguien les dijo: ve a tal casa que allá vive una familia cristiana. ¿Qué tal? Yo creo hoy que fue Dios que mandó a esa gente. ¿Qué tal que el Señor le diga, así como dice la Biblia, ¿verdad? Cuando le dice: ve a tal parte que allá va a haber un burro amarrado y te va a recibir no sé quién. Así Dios le dice: ve a la casa de Linda, que en Linda, allá ella te va a hospedar y te va a dar comida. Eso fue lo que pasó con Elías. Le dijo: vete a de la viuda de Sarepta, que ella te va a alimentar. Y sabes, así Dios nos está enviando personas a nosotros. Y yo recuerdo perfectamente, estábamos viviendo un tiempo de mucha escasez en nuestra familia, un tiempo de mucha pobreza en nuestra casa. Y esa familia llegó, el señor, la señora embarazada y la niña. Nosotros le dimos hospedaje. Esa familia duró un tiempo largo en nuestra casa. No teníamos ni siquiera una cama para darle, dormían en un colchón de cama doble. ¿Te acuerdas, madre?
un colchón de cama doble, era lo que teníamos. Esa pareja todos los días iba a predicar el evangelio en los buses, en las calles, y en las noches traían leche y pan para todos nosotros. ¿Sabes? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El que bendice a un profeta de Dios. Honre a las personas que le han predicado la palabra. Honre a las personas que oran por usted. Honre a las personas que son profetas de Dios, porque recompensa de profeta vamos a recibir. Y no me quedaría aquí para contarles la cantidad de historias como Dios nos ha recompensado. Y saben, la recompensa muchas veces no la recibimos nosotros los padres, los que los dimos, ¿cierto, Marti? La reciben nuestros hijos, nuestras generaciones son los que van a recibir el precio de nosotros dejarnos usar por Dios en su reino. La reciben nuestros hijos. Y de igual forma nuestras malas decisiones, también ellos van a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero la Biblia también dice en Proverbios 19:17 que si tú le das a un pobre, es como si le prestaras algo a Dios, y Dios te va a recompensar, ¿verdad? Cuando le damos a un pobre. ¿Quién es un pobre? Un pobre es el que tiene menos de lo suficiente. El que tiene menos de lo suficiente, ese es un pobre. Y cuando tú le das a un pobre, a una persona que necesita, la Biblia dice en otros versículos, cuando alguien te pida, dale. ¿Sabe? Eso va a ser bendición para ti y va a haber bendición para tu casa. Eso no lo entiende todo el mundo, porque esto es algo espiritual, y los espirituales disciernen lo espiritual. Esto es algo que no se entiende por la mente. Iglesia, año 2023, protección de Dios va a venir sobre ti, por cuanto tú vas a decidir ser generoso en abundancia. Aleluya. Recíbelo en esta mañana. Recíbelo en esta mañana. Pero también en Proverbios 3 del 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha, y así tus graneros rebosarán hasta reventar de vino. Honra a Jehová con los primeros frutos de tu cosecha, lo primero. ¿Cuántos conocen al pastor Satirio dos Santos? Él es un pastor brasilero que él está en la ciudad de Cúcuta, y me encanta su testimonio. Él vino con una visión de Dios a la ciudad de Cúcuta a levantar una obra. Él vendía pan en un carrito descalzo por todo Brasil. Así vendía. Y él tuvo una visión de venir a Colombia, a la ciudad de Cúcuta, para predicar el evangelio. El hombre llegó a la ciudad de Cúcuta y tenía menos de lo suficiente. Y él dice que él hacía el pan con su esposa en unas, ¿cómo se dice? Como algo de carbón. Ni siquiera tenían una estufa para preparar el pan. Montó su panadería. Y él dice que el primer día de su panadería, él cogió toda la venta de su pan y se la entregó al Señor. El pastor Satirio dos Santos es el pastor que tiene uno de los más grandes ministerios en la ciudad de Colombia. Un hombre muy usado, muy prosperado en su ministerio, sus hijos y todas sus generaciones. Porque cuando nosotros le damos a Dios lo primero, el Señor se encarga de que tu cosecha sea abundante. Así como el grano de maíz, así el grano de maíz se va a multiplicar cuando nosotros le damos al Señor. El llamado de hoy es a vivir una generosidad abundante. Y hay 4 estaciones para administrar nuestros recursos. Y ya voy a terminar. Y lo que yo quiero contarte cuáles son estas 4 estaciones es para que tú evalúes en qué estación estás. Y le digas al Señor: Señor, este año 2023 yo tengo que cambiar de estación. Porque a veces nosotros nos estacionamos en un lugar, ¿cierto? Pero yo voy a ver en qué lugar estoy.
Y volviendo a la palabra que estábamos leyendo ahorita en 2 de Corintios, la primera estación para administrar nuestros recursos es el que siembra escasamente, ¿verdad? Dice, el que siembra, dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. ¿Quién es el que siembra escasamente? Yo lo voy a describir aquí. Es el que da lo que sobra. Y no me malentiendan, yo no quiero hacer sentir mal a nadie. El Espíritu de Dios está en este lugar y Él es el que está hablando, amén. Él es el que está hablando, el que da lo que sobra. La motivación es el deber, me tocó, lo voy a hacer. Es una persona inconstante en el manejo de sus recursos. Hoy quiero esto, mañana quiero esto, Dios me dio esto, pero no, hoy no quiero esto, mañana quiero lo otro. Solo siembra cuando se le solicita. Nada que te saque de tu zona de confort. No necesitas fe para dar escasamente. No necesitas fe. No lo necesitas. Pero ¿sabes? La persona que siembra escasamente no tiene cobertura. Es su propio gobierno. Maneja las cosas a su manera. Y así como maneja las cosas a su manera, su siega, ¿cómo va a ser? Escasa. Va a ser poquita. No ha entendido el principio de la palabra. No vive en los principios de la palabra. Y su modo de vivir es con menos de lo suficiente. Con menos de lo suficiente. ¿Sabe quién vive con menos de lo suficiente? El que está endeudado, el que le debe a todo el mundo. Tenemos que salir de esa condición, iglesia. Yo estuve en esa condición de tener menos de lo suficiente. ¿Por qué tengo menos de lo suficiente? Porque lo que tengo lo debo. Debo mucho. Este año va a ser un año en el que nos vamos a apretar. Vamos a ahorrar, no vamos a ser el sembrador escaso. Si hemos sido sembrador escaso todo el tiempo atrás, este es el año de comenzar. Diga conmigo, dígale al que tiene a su lado, es el año de comenzar. El año de comenzar. La segunda estación son los diezmadores. ¿Quiénes son los diezmadores? Aquellos que apartan el 10% de todo lo que les ingresa. Para ser un diezmador se necesita fe, ¿cierto que sí? Fe para creer que hay una protección de Dios en ese 90%. Entonces, es una persona que vive bajo los principios de Dios, decide la cobertura de Dios, decide vivir con ese 90% y entiende que ese 90% será suficiente. No necesita ninguna motivación que nadie le diga, tienes que dar el diezmo. No necesita que nadie en todos los domingos se pare aquí adelante para hablar acerca del diezmo. No es motivación. Mi única motivación es mi Dios. Amén. Mi única motivación es mi Señor. A Él alabaré. Jehová Jireh, el que me provee. Él es mi motivación. No hay otra motivación. Mi Jehová Jireh. Amén. ¿Cuántos pueden decir mi Jehová Jireh? Él es mi Jehová Jireh. Vamos subiendo de estación. La estación de los sembradores generosos. Ahorita leíamos en Malaquía que él decía: me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. No podemos confundir el diezmo ni la ofrenda. Los sembradores generosos son aquellas personas, a ver si alguien aquí se identifica con esto, personas que han descubierto el gozo de dar y buscan esa oportunidad para bendecir a alguien. Su nivel de entrega es demasiado alto. Son diezmadores firmes, son personas ahorrativas, viven la multiplicación todos los días, dan sin reserva. Su siega es generosa y abundante porque ya están en la condición de darle semilla a otro. Ya están en esa edad, en ese momento de dar semilla a otros. Amén. Y no tiene que ver con la cantidad.
es la disposición del corazón. Lo vimos ahorita con la viuda de Sarepta. ¿Ustedes se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. Y después de él haber tenido ese encuentro maravilloso con Jesús, él estuvo listo para dar con liberalidad. Él le dijo: Señor, voy a darle a los pobres, y si a alguien le he quitado algo, estoy dispuesto a darle 4 veces lo que le quité. Un sembrador generoso tiene libertad para desprenderse. ¿Saben? Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, es fácil llegar a ese nivel. Es fácil honrar a las personas que han aportado en mí. Es fácil bendecir a los que viven conmigo. Es fácil ayudar. Nos sentimos que nos podemos despojar con libertad. No hay reserva, no hay rencores, no hay resentimiento. Esta es una estación bien alta, bien alta. Ojalá todos podamos llegar a esa estación. Y la última estación es la estación del generoso extravagante. Diga conmigo: generoso extravagante. ¿Sabes? El generoso extravagante es el que está dispuesto a darlo todo. Para mí la viuda fue una mujer que dio una ofrenda extravagante, porque ella dio todo lo que tenía. ¿Sabes? El generoso extravagante tiene claro y está convencido de que Dios es el dueño de todo y que lo único que somos mayordomo. Miren esto, son personas que oran y son sabias en sus ofrendas porque quieren sembrar en terreno fértil. Yo aprendí un día de un hombre de Dios que uno no puede sembrar en todos los terrenos. Hay mucha gente que pide, hay mucha gente que necesita, pero el Señor, igual nosotros no podemos cambiar el mundo, pero el Señor sí nos guía a dar en tierra fértil, en tierra fértil. Estas personas no dudan, ¿verdad? No, cuando Dios los guía, ellos no dudan en desprenderse del tamaño de lo que sea. Es una generosidad que sale del corazón. Están agradecidos con Dios, no lo pueden controlar. Se comprometen en todo, con su tiempo, con sus dones, con sus recursos, con todo. Están seguros de que siempre, escuche bien, de que siempre habrá más que suficiente. No habrá suficiente, habrá más que suficiente. Aleluya. Dale gloria a Dios. Allá es donde tenemos que llegar, hermano. Siempre habrá más que suficiente. Damos como si fuera al mismo Dios el que estuviéramos entregando. Nunca se va a pensar: si doy, tengo menos. No, porque ellos saben que Dios tiene el poder para multiplicar. El Señor tiene el poder para hacer como lo que Él quiera. ¿Sabes? Una persona, pensando yo en una persona de una ofrenda extravagante, el Señor me llevaba a Salomón. Salomón fue un hombre que él amaba a Dios. Y él ofreció a Dios cosas que fueron fuera de lo común, fueron extravagantes. Imagínense que un día, el sacerdote siempre debía ofrecer un macho cabrío, un animal. Pero Salomón dijo: no le voy a ofrecer un animal a Dios, le voy a ofrecer 1000 animales a Dios. Su ofrenda fue de 1000 animales. Fue extravagante, hermano, ni siquiera el 10%. Fue mucho. 1000 animales ofreció Salomón, ¿sabes? Y por él haber ofrecido esos 1000 animales a Dios le agradó tanto lo que hizo Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Que Dios nos diga en este momento: Rocío, pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras, Cindy. Pídeme lo que tú quieras. Tremendo. Pero un día, cuando ya iban a dedicar su templo, cuando vino la dedicación del templo, él construyó el templo de Salomón. Dice que para la dedicación del templo, imagínense lo que voy a decir, ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. ¿Cómo fue esa ofrenda, hermano? Fue una ofrenda extravagante.
extravagante, fue algo fuera de lo común. Y sabes, esa ofrenda de Salomón nos marcó a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo un pacto con Salomón por esa ofrenda, para él y para su pueblo. Un pacto que nosotros lo leemos, pero no entendemos que lo que estamos leyendo vino de un pacto que Dios hizo con Salomón. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 11, el pacto que Dios hace con Salomón. Y lo quiero leer para que ustedes vean las consecuencias de la extravagante ofrenda que dio Salomón a Dios. Todavía nos toca a nosotros. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Imagínense, después de haber entregado tremenda ofrenda a Dios, él le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Sabes, esa casa, ese templo es tipo de la iglesia hoy. Este es el lugar donde Dios ha decidido habitar en tu vida y en mi vida, porque nosotros somos la iglesia, somos la casa del Señor. Y él le dice: oh Salomón, versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Miren las noticias de hoy. Dicen: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o si los recursos se acabaran, o si la comida se va a poner cara, o si las cosas se van a poner más difíciles, los arriendos, los intereses se van a poner más difíciles. Salomón, sí, porque todo esto llegó a nuestra generación, dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos que nuestra tierra sea sanada. Para que haya una abundante generosidad, tenemos que meternos con Dios como nunca nos hemos metido. Esa es la protección de Dios para este año 2023. Una protección completa, completa, completa. Una protección de Dios que viene del cielo. Señor, ayúdanos a ser ese pueblo que se humilla. Ayúdanos a ser ese pueblo que te busca en tiempo y en fuera de tiempo. ¿Sabes? El que es generoso, extravagante, es el que entiende la ley de la reciprocidad. ¿Ustedes saben cuál es la ley de la reciprocidad? Jesús nos la enseñó en Lucas 6:38. Dice: dad y se os dará, medida apretada, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os serás medido. ¿Sabes? Cuando hablo de esta ley de reciprocidad, quiere decir que el generoso extravagante es aquel que da no solo una medida, ni no solo la medida apretada, ni la remecida, sino que la da rebosante, porque él entiende que con la misma medida con que miden, serás medido. Y finalizo con esto, hermanos. La iglesia de Corinto era una iglesia muy buena en muchas cosas. Tenía muchísimas cosas buenas, pero era una iglesia que no era generosa. Y el apóstol Pablo les exhorta a ser como la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia tenía unas características bien puntuales que yo quiero que siempre las recordemos. Vamos a abrir en 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 2. Y dice: escuchen lo que dicen de la iglesia de Macedonia. Dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia. Era una iglesia que tenía la gracia de Dios. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. La iglesia de Macedonia
tenía dos extremos que de pronto no son coherentes a la luz de cualquier persona. Era una iglesia donde había extrema pobreza, pero ellos eran abundantes en su generosidad. Y el apóstol Pablo le decía a esta gente: así como la gracia de Dios viene por otras cosas, también viene porque Él es quien nos da la gracia para dar. Sabes, la generosidad tiene su génesis, tiene su inicio en Dios. Él es quien provee la abundancia para que nosotros demos con generosidad. Y Pablo exhorta a la iglesia de Corintios, y miren este versículo tan hermoso. Dice el versículo 7, dice: pero ustedes, iglesia CBB, dice: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros, procuren. ¿Qué significa ese procuren? Significa que no lo tenían. Significa que no estaba en ello. Dice: procuren también sobresalir en esta gracia de dar. ¿Saben? Las personas que fundaron esta iglesia CBB que ustedes ven aquí hoy en día, fuimos gente que en su momento, cuando llegamos a esta congregación, éramos bien escasos, éramos bien pobres, no teníamos mucho. Cada pared de esta iglesia, aquí vinieron unos misioneros y nos hicieron la estructura, pero las paredes estaban abiertas. Llovía, cuando llovía nos mojábamos, el sol nos caía de frente, los ministros de alabanza sudaban, terminábamos sudando horriblemente. Los equipos de música teníamos que sacarlos y meterlos cada vez que la iglesia iba a funcionar. ¿Saben? Nosotros, cada pared de esta iglesia la construimos con amor, con escasez, pero aquí está la iglesia. Me acuerdo como si fuera ayer el día que fuimos a buscar el piso. Este piso nos lo donaron, una empresa de Barranquilla nos donó el piso de esta iglesia. Esto era un polverín, hermano, es un polverín. Cuando las niñas danzaban, el polvo nos lo teníamos que tragar todo. Eso es así, hermano. Pero saben, yo recordaba hoy, yo lloraba esta mañana y yo le decía: Señor, yo me acuerdo cuando fuimos, mi esposo y yo, nos metimos en una bodega allá en la vía 40 a recoger todos los retazos de mármol que tenían, que nos iban a regalar. Carmencita montada en un, ¿cómo se llama? Es donde la gente, ¿cómo se llama? Esos carritos donde un montacarga. Carmencita montada en un montacarga. Mi esposo venía atrás en su carro. Cuando llegamos a la iglesia, hicimos una fiesta porque no teníamos piso. Y aquí ustedes ven este piso, lo ven hermoso, pero ustedes no saben de dónde salió este piso. Pero lo que yo quiero decirles es que la generación que vivió esto, los que sembramos todo esto, Dios nos ha dado una cosecha abundante. Dios nos ha dado una cosecha abundante. Y ese es el mensaje que quiero traer a las nuevas generaciones. Ese es el mensaje que yo quiero traerte en esta mañana. Que nos dispongamos a vivir en una corriente diferente a la que el mundo anda. Una corriente donde hay protección de Dios, donde hay cobertura de Dios. Para terminar, yo he traído una semilla para todos aquí en la iglesia. Y les pido a los hermanos Ujieres que me ayuden a repartir la semilla a todas las personas. Vamos repartiendo las semillas rapidito, por favor. ¿Me ayudan, por favor, a repartir las semillas? Necesitamos hacerlo rápido. Esta semilla representa todo lo que tú eres. Esta semilla representa
todo lo que tú eres en tu totalidad. ¿Qué soy yo? Bueno, yo soy mamá, soy abuela, soy tía, soy hermana, trabajo en un lugar, yo tengo un negocito, es mi negocio, soy pastora asociada de esta iglesia, soy esposa, ¿verdad? Soy líder de alabanza, líder de grupos de vida. Estamos en el tiempo de ministrando la oración, lidero la parte de la oración. Soy amiga, pero también tengo unos recursos, tengo un negocio, ¿verdad? A veces alguien me da una ofrenda, alguien me da algo. Mi esposo y yo somos uno solo. Él trabaja en una compañía hace 32 años. Esa es mi semilla. ¿Quién eres tú? Piensa tú en este momento, cierra tus ojos ahí mientras te entregan tu semilla y piensa quién eres tú. ¿Quién eres tú? Porque saben, esto de la siembra generosa no estoy hablando de dinero ni de recursos físicos, sino todo lo que somos nosotros. Porque en la medida que nosotros sembremos lo que somos, asimismo nuestra cosecha va a ser abundante. Saben, yo me gozo de ver personas en la iglesia. Ahora mismo aquí miro sus ojos y me gozo de ver a Linda. ¿Cómo conocí a Linda? Linda es mi hermana. Y un día la conocí, llegó donde mí y lo primero que hice fue hablarle de Jesús. Y verla hoy aquí me llena de gozo, me llena de alegría, ¿verdad? Me llena de ganas de seguir bendiciendo a Dios. Cuando veo mi familia aquí me lleno de gozo. Me lleno de gozo porque un día yo decidí recibir a Cristo y les compartí el evangelio a ellos. Mira, todos ya tenemos la semilla, todos la tenemos la semilla, ¿cierto que sí? Bueno, vamos a agarrar la semillita todos y la vamos a apretar aquí así. Y yo voy a lanzar una palabra profética que el Señor nos da a través de su palabra y que no tiene que ver solamente con tu parte financiera, sino con el todo de lo que tú eres. Cierra con fe esta semilla. Yo te digo en esta mañana, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en tus hijos, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la misma manera que se gozó sobre tus padres. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a levantar esta semilla. Y vamos a decirle: Señor, esta semilla soy yo, Señor. Fui sembrada en tierra fértil. Hermano, usted mismo tiene que saber si usted es tierra fértil o usted no es tierra fértil. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos llamados a ser tierra fértil. Y yo esta semilla se la voy a pasar a otro. Esta semilla, Señor, estoy dispuesta a sembrarla, Señor, a sembrarla en tu reino. Jesús nació en mi corazón, vivo para dar.